¿Quieres encontrar tu propósito y no sabes cómo? Pues quédate en este video que te voy a explicar de manera muy sencilla a cómo encontrarlo. Así que empezamos. Primero tenemos que tener en cuenta de que nuestro propósito principal es la de ser felices. Este es nuestro propósito fundamental. Pero mientras vamos cumpliendo este propósito a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este gran proceso hermoso que se llama vida, hay una serie de propósitos adicionales. Y una de ellas es el vocacional, ocupacional, profesional. Este propósito que desde la escuela ya nos están inculcando en nosotros. ¿Cuál va a ser tu propósito? ¿Cuál va a ser tu vocación? Que realmente vocación entre comillas porque va a ir cambiando, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del video, así que no te vayas. Primero tenemos que explicar qué es propósito y te voy a explicar desde mi perspectiva, que desde ya te digo, no te creas nada de lo que te voy a decir. Todo dúdalo, investígalo, corrobóralo con otras fuentes. Así que te explico. El propósito para mí es hacer algo que me llena, algo que me apasiona, algo que me acerca al propósito fundamental, que es la de ser feliz. Que en otras palabras es el reflejo de lo que soy a lo que hago. El reflejo de lo que soy a lo que hago. Simple y sencillo, aunque es mucho más profundo que esto. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo es que se encuentra el propósito? Se busca, está debajo de una piedra, está en una persona, está en una profesión, está en una universidad, está a través de un trabajo. Vamos a averiguar. Y para ello voy a utilizar la pizarra. Entonces, vamos a imaginar que nosotros estamos aquí. Si tienes un cuaderno o algo donde apuntar, te recomiendo que vayas tomando apuntes. Entonces, nos encontramos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para encontrar nuestro propósito? Primero, tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades, habilidades y talentos. Puedes llamarle destrezas, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente, en otras palabras, te voy a decir qué es lo que se te da para hacer muy bien. ¿Qué es lo que haces muy bien? Puede estar relacionado a los números, a las letras, quizás con manualidades, quizás con el tema de comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta jugar videojuegos. ¿Qué es lo que se te da muy bien? Apúntalo ahí en tu cuadernito. Incluso puedes utilizar esta pregunta en tus meditaciones. ¿Qué es lo que se te da muy bien hacer? Por ejemplo, a mí lo que se me da muy bien hacer, o que para mí es más sencillo hacer y que puedo mejorar aún más, es el tema de comunicar, y que lo estoy descubriendo y estoy perfeccionando poco a poco, y esto me fascina, me interesa. Entonces tengo una capacidad para comunicar, habilidades para editar video, para grabar el video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso, reconocer esto de aquí. ¿Cuáles son las tuyas, compañero? El segundo paso para reconocer nuestro propósito va relacionado con el autoconocimiento. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a las motivaciones, pasiones, deseos, intereses. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y esto está muy interesante. Y el problema actual es que muy pocas personas se enfocan en el autoconocimiento. No saben qué es lo que desean, no saben cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos vamos a hablar ahorita de orientación vocacional. Muchas personas están guiadas por qué va a decir el papá, qué es lo que me dice la universidad, qué es lo que me dijeron los profesores, cuál es la recomendación de mis amigos, a qué carrera se van a ir a estudiar, qué es lo que van a hacer, y no nos enfocamos en el autoconocimiento, en conocernos a nosotros mismos. Y desde ya te digo que eso está relacionado también a esto. ¿Cuáles son tus capacidades? Y he grabado un video donde explico que hace mucho tiempo yo pensaba que no servía para comunicar, y me encuentro aquí mejorando cada día más, y esto me parece espectacular. Así que trabaja mucho en tu autoconocimiento. Por ejemplo, aquí te cuento algo muy personal. Yo he estado trabajando todos estos meses en mi autoconocimiento y he descubierto muchas cosas sobre mí, incluso mi personalidad, eneatipo, entre otras cosas. Y lo que deseo hoy en día es enseñar a muchas personas a través de mi experiencia y mis conocimientos. Es lo que me llena, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que me motiva a grabar este video, a romper todos mis miedos y exponerme aquí. Me dejo entender. Entonces ya vamos encontrando nuestro propósito. Pero claro, esto va a tomar meses, incluso años, y vas a ir investigando y autoconociéndote a ti mismo. Y esto es espectacular. El tercer paso que tenemos que tener en cuenta es este de aquí, el contexto. Porque es
es muy interesante, ya que imaginemos, tengo la capacidad de comunicar, me encanta comunicar, es mi deseo, es mi motivación, pero el contexto, ¿cuál es el contexto donde me encuentro? Genial, quizás quiero comunicar una idea, pero me encuentro en pleno 2021, entonces, ¿qué herramientas tengo a mi alcance? Redes sociales, un celular para grabar, un micrófono para grabar mi voz, etcétera, etcétera, incluso una plataforma como YouTube para exponer mis videos. Me dejo entender. Entonces analiza tu contexto. Quizás contextos anteriores pueden ser que no existía nada de esa tecnología y había personas que se iban a las plazas a comunicar sus ideas, a las grandes universidades, a los colegios a enseñar. Pero hoy en día me encuentro con esta gran plataforma que es YouTube y con estas herramientas, luces, pizarra, cámara, micrófono, etcétera, etcétera, para poder comunicar la idea o el pensamiento o la experiencia que tengo. Así que ya tenemos estas cosillas aquí: capacidades, autoconocimiento, contexto. Pero hay algo muy importante que tienes que tomarlo en cuenta, y es este de aquí: que tu propósito debe estar alineado con ayudar a los demás, porque al final vivimos en una sociedad muy grande y no nos encontramos aislados. Entonces el propósito que tengamos tiene que estar orientado a ayudar a los demás, a resolver problemas. Si eres psicólogo, si eres gamer, si eres panadero o eres diferentes profesiones, ocupaciones, vocaciones, etcétera, etcétera, está enfocado a ayudar a los demás. Piénsalo un poquito. La persona que redacta un libro que quizás está contando su biografía, al final es para que otra persona lo lea, aprenda de eso y pueda desarrollarse. La persona que graba gameplays, al final es para que otra persona se entretenga. La persona que fabrica todas estas luces, el celular, es para que otras personas lo utilicen y puedan cumplir sus objetivos a través de estos dispositivos. Me dejo entender. Entonces tiene que estar alineado con ayudar a los demás. Entonces sigamos con mi ejemplo, el ayudar a los demás. ¿Cómo sería conmigo? Yo he visto hoy en día muchas personas estresadas, con baja autoestima, que viven muy ansiosas, que no saben controlar sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo veo todo esto y sé que tengo estas capacidades y me interesan estos temas. Entonces tengo la capacidad de comunicar, el deseo de enseñar, el contexto que nos encontramos en un mundo donde tengo todas estas herramientas, y ayudar a los demás en relación a la ansiedad, el estrés. Entonces ya voy encontrando mi propósito, porque al final esto me llena, me apasiona, me gusta, me motiva, me levanta de la cama todos los días y hace romper mis miedos y me encanta. Entonces por eso estoy aquí y este es mi propósito, y esto es lo que he logrado encontrar, y me siento muy pero muy feliz haciendo estos videos. Pero por otro lado hay que tener algo en cuenta, y quizás rompa algunas ideas al decir esto, así que por favor no me creas nada de lo que te diga, investígalo, dúdalo, corrobóralo con otras personas, información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Nos han enseñado que nuestro propósito siempre va a ser uno. ¿Por qué? Nos han dicho que a través de la orientación vocacional estudias una carrera, por ejemplo psicología, y para toda tu vida vas a ser psicólogo. No va a cambiar, vas a morir siendo psicólogo. Y no, qué idea más errada. Porque ¿qué es lo que sucede? Vamos a encontrar así nuestro propósito, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Tus capacidades, habilidades y talentos van a cambiar? Claro que van a cambiar, claro que van a cambiar. Hoy en día tienes algunas habilidades por tu edad, por tu capacidad mental, etcétera, etcétera, que después quizás las desarrolles o quizás ya se inhiban y no las puedas utilizar. Por ejemplo, nuestro cuerpo envejece. Me dejo entender. Por otro lado, tú como persona vas cambiando a lo largo de los años. No eres la misma persona que hace un año. Yo no soy la persona de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años. Entonces tú vas a ir cambiando. Me dejo entender. Cambias. Eres una variable. Cambias constantemente. Por otro lado, tu contexto cambia. Hace unos años no había pandemia. Entonces todo va a cambiar. Me dejo entender. Y por último, las personas de allá afuera van a ser distintas. Van a tener otros problemas muy diferentes a los de ahora. Entonces todo esto va a cambiar. Y esto hace que tu propósito quizás 2 años, 3 años, 4 años sea el mismo, pero luego va a cambiar. Me dejo entender. Entonces es muy interesante conocer eso. Quizás no tanto va a ir por la línea porque vas a tener las capacidades y todo esto, a menos que cambies unos 180 grados y va a ser un cambio brutal, pero puede cambiar. Rompamos ese esquema de que estudiamos una carrera y solamente vamos a hacer eso a lo que nos hemos dedicado a estudiar o a hacer. Incluso aquí critico mucho la orientación vocacional
vocacional. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la idea de que nuestra única herramienta, nuestra única opción es estudiar una bendita carrera. Y esto es un error, porque si tú no tienes más opción que estudiar una carrera para desarrollarte en este mundo, pues es algo que no tiene sentido. ¿Cómo la única herramienta va a ser estudiar una carrera para desarrollarte en este gran mundo? ¿Me dejo entender? Entonces como que algo no cuadra. Tienes muchas posibilidades, piénsalo bien. Para hacer tu propósito, ¿necesitas un título profesional o no? Para hacer lo que te gusta hacer, ¿necesitas un título profesional? Piénsalo, dúdalo. Si es que sí, por ejemplo, si es que vas a ser doctor, obviamente necesitas un título profesional, pero de repente para hacer otras actividades, no, algo que te llene. Me dejo entender que está alineado con tu propósito y está alineado mucho más con el propósito fundamental. Desde ya te digo, no me creas en nada de lo que te digo, corrobóralo, pero esto es lo que yo creo y esto es lo que te comparto hoy en día en este video, compañeros. Entonces, a darle mucho al coco, identificar cuáles son tus capacidades, habilidades, talentos, el autoconocimiento, deseos, propósitos, motivaciones, qué es lo que te encanta hacer, el contexto donde te encuentras y ayudar a los demás. ¿Cómo vas a resolver problemas? ¿Qué problemas existen allá afuera que puedas resolver según tus habilidades, conocimiento del contexto? Me dejo entender. Y no te preocupes, que esto puede cambiar. Quizás muchas personas que busquen su propósito sean muy jóvenes, pero también puede haber personas que ya tengan 30 años, 40 años, 50 años, que tengan una profesión muy establecida, pero de repente no se satisfacen. ¿Por qué? Porque quizás tienen capacidades muy buenas, el contexto es adecuado, ayudan a los demás, pero no está alineado con sus deseos, con sus motivaciones, qué es lo que le encanta hacer, y por eso la pasan mal y por eso se salen del propósito fundamental, que es la de ser felices. Pero bueno, ahí lo dejo, compañeros. Me he emocionado mucho al explicar este tema porque lo he vivido en carne propia y lo sigo experimentando y sigo practicando el autoconocimiento y todas estas actividades que te he dicho. Así que, compañeros, muchas gracias por estar en este video y nos vemos en otro. Así que adiós.